Esta es una verdad que quema, una de esas que no se encuentran en los manuales de autoayuda ni en los discursos motivacionales baratos que inundan las redes. Si alguna vez, en el rincón más oscuro de tu habitación o en el silencio sepulcral de una madrugada, sentiste que algo superior rompió el velo de lo cotidiano para susurrarte al alma, no fue un accidente neurológico ni una simple coincidencia emocional. Fue una irrupción divina. Dios no es un conversador casual. Él no malgasta su aliento en charlas triviales ni en consuelos vacíos. Si Él decidió quebrar el silencio contigo, no es para que te sientas especial o para que pongas una frase bonita en tu perfil. Te eligió porque hay un vacío en este mundo roto que solo tu esencia puede llenar, y te lo advierto de entrada. Lo que voy a revelarte hoy te va a incomodar profundamente. Va a sacudir los cimientos de tu comodidad y quizás sientas la tentación de cerrar este video ahora mismo para volver a tu bendita ignorancia. Pero si te quedas, si aguantas hasta el final, voy a revelarte 3 señales físicas y espirituales que confirman que fuiste marcado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir. Especialmente la tercera señal, de la cual nadie se atreve a hablar porque implica un costo que pocos están dispuestos a pagar. Antes de sumergirnos en este misterio, si sientes que este mensaje ha llegado a tu vida como un bálsamo en medio de la prueba, te invito a que selles este momento dando un like y suscribiéndote a esta comunidad de buscadores de propósito. Comenta aquí abajo: mi alma está despierta, para que sepamos que no estamos solos en este camino de fe y transformación. Hay momentos en la vida que se quedan grabados no en la memoria, sino en la piel, como una cicatriz que palpita cuando cambia el clima. Para mí, ese momento ocurrió una noche que parecía no tener fin, el 17 de marzo, una fecha que ya cargaba con el peso del recuerdo de mi padre. Estaba allí, en el suelo, no haciendo una de esas oraciones elegantes y estructuradas que escuchas en los templos, sino desangrándome en palabras, gritándole al techo por una respuesta que parecía nunca llegar. Llevaba meses, quizá medio año, en un ciclo agotador de pedir señales y recibir solo un silencio que se sentía como un muro de concreto. Es frustrante, ¿verdad? Sentir que tus palabras rebotan y caen al suelo como ceniza. Estaba listo para tirar la toalla, para aceptar que tal vez yo era demasiado insignificante o que Dios simplemente estaba ocupado con asuntos más urgentes. Pero justo cuando mis rodillas se separaban del piso para abandonar la batalla, ocurrió lo inexplicable. No fue un trueno ni una visión cinematográfica. Fue una certeza física, una mano invisible que se posó sobre mi hombro y una voz sin sonido que me dijo: cada lágrima ha sido contabilizada, ahora estás listo. En ese instante comprendí que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no estaba mudo, estaba esperando que mi orgullo se agotara para que su fuerza pudiera entrar. Si tú has sentido ese escalofrío que no es de frío, sino de reconocimiento, entonces sabes de lo que hablo. No estás perdiendo la cabeza, estás siendo llamado a filas. A veces nos venden la idea de que ser elegido es como ganar una lotería celestial, un camino de rosas y bendiciones sin fin, pero la realidad bíblica y humana es mucho más cruda y a la vez más gloriosa. Mira a Moisés, un hombre que pasó de ser un príncipe a ser un fugitivo que cuidaba ovejas ajenas en el olvido de un desierto. Tenía 80 años, una edad en la que la mayoría solo espera el final, y ahí, frente a una zarza que ardía sin consumirse, Dios le soltó una bomba. Vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Moisés no era un orador, no tenía un ejército, ni siquiera tenía la confianza necesaria, pero tenía la disposición. Ese es el patrón que nadie te cuenta. Dios no busca currículums perfectos, busca corazones disponibles. María no era una reina en Jerusalén, era una muchacha en un pueblo que nadie ponía en el mapa. Pablo no era un santo, era el perseguidor más feroz de la fe. Lo que une a estas personas no es su perfección, sino el hecho de que Dios interrumpió sus vidas para asignarles una misión que los superaba. Si sientes que tu vida ha sido interrumpida, que tus planes se han hecho pedazos o que te han puesto en una situación que te queda grande, no entres en pánico. Esa desproporción entre tu capacidad y tu tarea es la prueba reina de que el diseño es divino. Dios no te da un abrazo emocional para que te duermas, te da una sacudida para que te actives y entiendas que tu comodidad es el mayor obstáculo para tu destino. Entremos en la primera gran confirmación, y te pido que seas muy honesto contigo mismo al escuchar esto.
¿Has pasado por un desierto que nadie más parece comprender? El desierto es la universidad de los elegidos. Es ese lugar donde te sientes solo, a pesar de estar rodeado de gente, donde tus recursos se agotan y donde aquellos en quienes confiabas simplemente se desvanecen. Pensamos que el desierto es un castigo, un error de cálculo en nuestro camino espiritual, pero es todo lo contrario. José no llegó al trono de Egipto por un ascenso corporativo. Llegó después de 13 años de traición, esclavitud y una celda fría donde el hierro le rozaba el cuello. David no fue rey directamente después de ser ungido. Pasó años huyendo en cuevas como un criminal, siendo perseguido por el mismo hombre al que había servido con lealtad. ¿Por qué Dios permite esto? Porque el desierto tiene una función específica: vaciarte. No puedes ser lleno de la visión de Dios si todavía estás lleno de ti mismo, de tus prejuicios, de tus miedos o de tu dependencia del qué dirán. El desierto quema lo superficial y deja solo lo eterno. Si te han quitado cosas que amabas, si has sentido el frío de la soledad o si has llorado noches enteras preguntando por qué a mí, tienes que cambiar la pregunta. Pregunta, ¿para qué? Porque ese desierto no es tu cementerio, es tu campo de entrenamiento. El tamaño de tu proceso actual es proporcional a la gloria de lo que vas a manifestar. Un desierto largo significa que la estructura que Dios va a edificar sobre ti es inmensa. Hay una señal que es casi como una picazón en el alma, una inquietud que no te deja dormir y que no puedes explicar con lógica humana. Te despiertas a las 3 de la mañana y sientes que el tiempo se te escapa de las manos, que hay algo más allá de la rutina de trabajar, pagar cuentas y ver televisión. La gente a tu alrededor parece estar bien. Se conforman con el fin de semana y las vacaciones anuales, pero para ti eso se siente como una cárcel. A veces te sientes malagradecido, piensas, tengo salud, tengo comida, debería estar feliz, pero esa insatisfacción santa persiste. Escúchame bien. Esa inquietud no es una crisis de ansiedad ni una señal de depresión. Es el Espíritu Santo moviéndose en tus aguas internas. Es Dios recordándote que fuiste creado para algo más que simplemente ocupar espacio y consumir oxígeno. Es la brújula divina indicándote que estás fuera de posición. Proverbios dice que sin visión el pueblo se desenfrena, pero yo te digo que con visión el individuo se inquieta. Esa tensión que sientes es la flecha de Dios tensándose en el arco. Si te sientes cómodo, no creces. Por eso Dios permite que la comodidad te irrite, para que te muevas hacia donde Él te necesita. No trates de sedar esa inquietud con distracciones o entretenimiento barato. Escúchala, porque es el lenguaje de tu destino llamando a la puerta. Hablemos de la señal que duele, la que te hace dudar de todo, la incomprensión y la crítica de los tuyos. Si Dios te ha elegido para algo que rompe el molde, no esperes el aplauso de tu familia o de tus amigos de toda la vida. Al contrario, prepárate para ser el loco, el extremista o el soñador que perdió el piso. Es una ley espiritual. Lo que la gente no puede entender lo ataca. Los hermanos de José no odiaban a José. Odiaban sus sueños porque esos sueños los hacían sentir inferiores en su mediocridad. Lo tiraron a un pozo porque era más fácil eliminar al soñador que elevarse a su nivel de fe. Incluso la familia de Jesús, en un momento dado, pensó que había perdido el juicio y fueron a buscarlo para llevárselo a casa. Si la propia sangre del Salvador dudó de él, ¿qué te hace pensar que tú estarás exento? Tu llamado actúa como un espejo que expone la falta de propósito de los demás, y eso genera incomodidad. La gente prefiere que seas predecible, porque así no tienen que cuestionar sus propias vidas estancadas. Si hoy te sientes solo, si sientes que los que deberían apoyarte son los que más te juzgan, sonríe. Es la señal de que vas por el camino angosto. No busques validación en la tierra para un contrato que fue firmado en el cielo. La aprobación humana es un placebo. La aprobación divina es el motor que te mantendrá de pie cuando las tormentas azoten tu barca. A veces me pongo a pensar en la cantidad de personas que se quedan a mitad del camino porque les da miedo el ¿qué dirán? O porque el desierto se puso demasiado caliente. Yo mismo estuve ahí, queriendo negociar con Dios, pidiéndole que por favor eligiera a otro más capacitado, más valiente o con menos pasado. Pero es que ahí está el truco. Dios no mira tu pasado para decidir tu futuro, Él mira tu disposición actual. Recuerdo a un amigo que, después de un divorcio devastador y de perder su negocio, pensó que Dios ya no tenía nada que ver con él. Se sentía como mercancía dañada.
Un día, en un momento de total rendición, sintió una urgencia de empezar a ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión. Su familia le decía que se enfocara en ganar dinero, que no perdiera el tiempo en tonterías cuando estaba en la ruina. Él no escuchó. Hoy ese hombre ha transformado la vida de cientos de personas. Su dolor se convirtió en su plataforma. Lo que el enemigo usó para intentar destruirlo, Dios lo usó como abono para su propósito. Esta es la realidad de los elegidos. Nada se desperdicia, ni un solo gramo de dolor es en vano si decides ponerlo en las manos del Creador. Tu historia no ha terminado, apenas está pasando por el editor para que el capítulo final sea épico. Mucha gente se pregunta por qué Dios elige a personas que parecen estar rotas. Es una lógica que desafía cualquier sistema de recursos humanos en este mundo. Si vas a construir una casa, buscas ladrillos sólidos, no trozos de piedra partida. Pero Dios es un alfarero, no un arquitecto de lo superficial. Él sabe que la luz brilla con más intensidad a través de las grietas. Cuando alguien se cree perfecto, no deja espacio para la gloria divina, se lleva el crédito de todo. Pero cuando alguien sabe que no es nada, cuando alguien ha sido triturado por la vida y aún así dice, aquí estoy, Dios puede hacer maravillas. La debilidad humana es el escenario perfecto para la omnipotencia de Dios. Si hoy te sientes insuficiente, si sientes que tus defectos son demasiados para que Dios te use, déjame decirte que estás en posición perfecta. Estás en el punto de apoyo donde Dios puede mover tu mundo. No permitas que la culpa o el sentimiento de inferioridad te mantengan callado. Esas voces no vienen de arriba, vienen de abajo, del que quiere mantenerte atado a tu pasado para que no reclames tu herencia. Levanta la cabeza, sacúdete el polvo de la autocomiseración y entiende que tu rotura es en realidad tu mayor ventaja competitiva en el reino de los cielos. ¿Te has fijado alguna vez en cómo actúan los animales antes de un gran terremoto? Sienten una vibración que los humanos ignoramos. Así es el llamado. Hay una frecuencia espiritual que solo los oídos circuncidados por la fe pueden detectar. Si estás aquí viendo esto, es porque esa vibración ya está resonando en ti. No puedes fingir que no la sientes. Puedes intentar llenarte de ruido, de música estridente, de trabajo excesivo o de redes sociales, pero en el momento en que hay un segundo de silencio, la pregunta vuelve: ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta es un ancla divina que te impide naufragar en la irrelevancia. Hay personas que pasan décadas intentando callar esa voz y terminan con una vejez llena de remordimientos, preguntándose qué habría pasado si hubieran dado aquel paso de fe. Yo no quiero eso para ti. No quiero que seas una nota al pie de página en la historia de otros. Quiero que seas el protagonista de la historia que Dios escribió para ti desde antes de la fundación del mundo. El mundo está lleno de copias. Sé tú el original que Dios diseñó. La autenticidad es el primer paso para la autoridad espiritual, y no puedes ser auténtico si sigues huyendo de lo que Dios te dijo en secreto. Hablemos de la urgencia de la hora. Vivimos en una era de distracción masiva, donde lo urgente siempre intenta matar a lo importante. Tu llamado es lo más importante que tienes, pero rara vez se siente como algo urgente hasta que es demasiado tarde. Dios te habló en esa oración no para que lo anotes en un diario y lo olvides, sino para que sea el motor de tu cambio hoy mismo. No mañana, no cuando tengas más dinero, no cuando tus hijos crezcan, no cuando te sientas más santo. El momento de Dios siempre es el presente. El pasado ya no te pertenece y el futuro es una promesa que depende de tu obediencia hoy. Imagina a Jonás intentando huir a Tarsis. Él pensó que tenía tiempo, que podía ignorar la orden de ir a Nínive. Terminó en el estómago de un gran pez, en una oscuridad que olía a muerte, solo para entender que no se puede negociar con el destino. No esperes a que la vida te ponga contra las cuerdas o te meta en un vientre de ballena para obedecer. La obediencia voluntaria trae bendición. La obediencia por dolor trae solo alivio. Elige la bendición hoy. Da ese primer paso, aunque sea pequeño, aunque te tiemblen las piernas. El cielo entero se moviliza cuando un elegido decide dejar de correr y empieza a caminar hacia su propósito. A menudo pensamos que la fe es la ausencia de miedo, pero eso es una mentira peligrosa. La fe es hacer lo que Dios te pide a pesar del miedo que te carcome las entrañas. Gedeón estaba escondido en un lagar, muerto de miedo por los madianitas, cuando el ángel lo llamó, varón esforzado y valiente.
Gedeón probablemente miró a su alrededor pensando que el ángel se había equivocado de dirección. Pero Dios no lo llamó por lo que Gedeón sentía en ese momento, sino por lo que había en su potencial. Tú puedes sentirte como un cobarde hoy. Puedes sentir que no tienes la fuerza para enfrentar los desafíos que tienes delante, pero Dios te ve a través del lente de tu victoria final. Él ya vio el final de la película. Él ya sabe que vas a vencer si no te rindes. Por eso te insiste, por eso te envía señales, por eso pone este video frente a tus ojos. Tu miedo es la prueba de que tu destino es grande. El enemigo no gasta munición en objetivos pequeños. Si el miedo es grande, la recompensa que hay detrás es monumental. No te detengas ante el gigante. Recuerda que el gigante solo es un obstáculo entre tú y tu tierra prometida. Hay algo profundamente liberador en entender que no tenemos que cargar con el peso del cómo se van a hacer las cosas. Ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo es el sí. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, no tenía un mapa de Google ni una reserva en un hotel. Salió sin saber a dónde iba, pero sabiendo con quién iba. Esa es la clave. Si Dios te ha elegido para algo mayor, te va a pedir que camines por fe, no por vista. Te va a pedir que des pasos sobre el agua antes de que ésta se congele. Es aterrador, lo sé. El vacío bajo los pies da vértigo. Pero en ese vacío es donde se experimentan los milagros. Si siempre tienes el control, nunca verás la mano de Dios. El milagro solo ocurre donde termina tu capacidad humana. Por eso, si hoy te sientes al borde de un abismo, si sientes que no hay red de seguridad, prepárate. Estás a punto de volar o de ver cómo Dios construye un puente bajo tus pies mientras caminas. No hay término medio para los elegidos. Es todo o nada, y te aseguro que el todo de Dios es infinitamente mejor que el todo de este mundo. Quiero cerrar esta parte con una reflexión que me acompaña siempre. El tiempo es la moneda más valiosa que tenemos, y solo tenemos una cantidad limitada. No la malgastes viviendo la vida de otro, ni tratando de encajar en moldes que te quedan estrechos. Si Dios rompió el protocolo para hablarte, respeta esa intervención. Dale el lugar que se merece en tu jerarquía de prioridades. Al final del día, cuando las luces se apaguen y te quedes a solas con tu conciencia, lo único que importará será si fuiste fiel a lo que se te encomendó. No importa si el mundo entero te conoció, importa si cumpliste la tarea que el cielo te asignó. Eres un elegido, un separado, un marcado por la gracia. No camines como un mendigo cuando eres un heredero del reino. Empodérate de esta verdad, deja que penetre en tus huesos y que cambie tu forma de hablar, de caminar y de soñar. El mundo está esperando que te manifiestes, que dejes de esconderte en la sombra de la mediocridad y que brilles con la luz que se te dio. La señal ha sido dada, el llamado ha sido enviado. La pregunta ahora no es si Dios te eligió, sino si tú lo elegirás a Él para caminar este destino glorioso. Esta segunda etapa no es para los que buscan un mensaje de motivación barata que se olvida a los 5 minutos. Es para aquellos que ya sintieron el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Si estás aquí es porque entendiste que ese desierto y esa inquietud no fueron casualidades. Ahora, lo que quiero que comprendas es que, una vez que el cielo te marca, el infierno también toma nota. No te lo digo para asustarte, sino para que dejes de ser ingenuo. Muchos creen que aceptar el llamado es entrar en una burbuja de protección mágica, donde todo sale bien a la primera. Nada más lejos de la realidad. El momento en que decides dejar de huir de tu destino es el momento en que la resistencia se vuelve real. Pero esa misma resistencia es la que va a pulir tu carácter, porque Dios no usa espadas que no han pasado por el fuego. Así que prepárate, porque vamos a profundizar en cómo moverte ahora que ya sabes quién eres. Mira, hay algo que sucede en el mundo espiritual que la mayoría ignora por completo. Cuando Dios te da una palabra, el enemigo no viene a quitarte la palabra, viene a quitarte la confianza en quien la dijo. ¿Recuerdas a Eva en el jardín? La primera pregunta fue, ¿con qué Dios os ha dicho? Esa es la táctica más vieja del libro. Si Dios te habló en esa oración, si sentiste esa confirmación en tu pecho, no te sorprendas si mañana te despiertas sintiéndote más vacío que nunca. No te sorprendas si de repente todo sale mal en tu trabajo o si una relación importante se fractura sin motivo aparente. Es un ataque preventivo. El objetivo es que pienses que lo que sentiste fue una alucinación emocional, un momento de debilidad o exceso de misticismo.
Pero tú tienes que aprender a caminar por lo que sabes, no por lo que sientes. Los sentimientos son como el clima, cambian cada 10 minutos. El llamado es como el suelo que pisas, es firme y constante. Si dejas que tus emociones dicten tu destino, serás un elegido que nunca sale de la línea de salida. Hablemos de algo que casi nadie menciona en los púlpitos, el costo del aislamiento. Cuando eres elegido, hay temporadas donde Dios literalmente te esconde. No es que te haya olvidado, es que te está protegiendo de las influencias que podrían abortar lo que están haciendo en ti. Piensa en Elías junto al arroyo de Querit. Dios le dijo que se fuera de la ciudad, que se escondiera allí, donde solo los cuervos le traían pan y carne. Estaba solo, en silencio, escuchando solo el agua correr. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento de enfrentar a los 400 profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías no dependiera de la aprobación del pueblo, sino de la voz que escuchó en soledad. Si hoy siente que tus conexiones sociales se están secando, que ya no encajas en las conversaciones de antes, o que de repente te encuentras solo un sábado por la noche con tu Biblia o tus pensamientos, no te desesperes. Estás en Querit. Dios está filtrando tus voces. Él necesita que su voz sea la más fuerte en tu cabeza antes de lanzarte al escenario público. Una de las trampas más peligrosas en las que caemos los seres humanos es la de intentar ayudar a Dios con sus planes. Nos desesperamos. Queremos el resultado para ayer. Mira el ejemplo de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero pasaron los años y nada pasaba. Entonces decidieron ayudar y nació Ismael. ¿Qué pasó? Generaron un conflicto que dura hasta el día de hoy. El Ismael de tu vida es cualquier cosa que fabriques con tu propio esfuerzo, porque no pudiste esperar el tiempo del milagro. El llamado requiere una paciencia que roza lo absurdo. Requiere que sigas regando una semilla que no da brotes durante meses. Si intentas forzar las puertas, si intentas manipular situaciones para que tu llamado se cumpla más rápido, lo único que vas a lograr es un sustituto humano de una gloria divina. Deja que Dios sea Dios. Él tiene la llave de cada puerta que necesitas cruzar, y te aseguro que su puntualidad es perfecta, aunque a veces nos parezca que llega en el último segundo del último minuto. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de los elegidos en la historia tenían algún defecto evidente? No es coincidencia. Moisés tartamudeaba, David era el más pequeño y despreciado de sus hermanos, Pedro era impulsivo y metía la pata constantemente. Esto es fundamental porque tu debilidad es el ancla que te mantiene humilde. Si fueras perfecto, si tuvieras todas las habilidades y el carisma natural, la gente te adoraría a ti, no al Dios que te envió. Tu tartamudez, tu pasado doloroso, tu falta de recursos económicos, todo eso es el escenario donde Dios va a demostrar su poder. No trates de esconder tus cicatrices, son tus condecoraciones de guerra. Son la prueba de que fuiste herido y sanado, y eso te da autoridad para hablarle a otros que están sangrando. La autoridad no se gana en los libros de teología, se gana en las trincheras de la vida, sobreviviendo a lo que otros no pudieron y levantándose con la ayuda de lo alto. Quiero hablarte de la diferencia entre la unción y la función. Puedes estar ungido, es decir, marcado por Dios, pero no estar todavía en tu función. David fue ungido como rey por Samuel siendo un adolescente, pero no se sentó en el trono hasta muchos años después. En el intervalo, tuvo que servir al rey que quería matarlo, tuvo que vivir en cuevas y liderar a un grupo de hombres amargados y endeudados. Ese es el proceso de maduración. Muchos quieren la corona sin pasar por la cueva de Adulam, pero es en la cueva donde aprendes a liderar, es en la injusticia donde aprendes a ser justo, es en el servicio a otros donde aprendes a ser un verdadero servidor de Dios. No desprecies el lugar donde estás hoy, por más humilde que sea. Estás en entrenamiento. Si no puedes ser fiel cuidando las ovejas de otro en el anonimato, nunca serás capaz de pastorear a una nación bajo la luz pública. Cada tarea pequeña es una prueba de carácter que determina tu siguiente nivel. Recuerdo una vez que estaba tan cansado de esperar que empecé a quejarme con Dios. Le decía, ¿para qué me elegiste si me vas a tener aquí estancado? Y sentí una respuesta muy clara en mi interior. No estás estancado, estás echando raíces. Es una lección que nunca olvido. Los árboles más altos son los que tienen las raíces más profundas. Si un árbol crece muy rápido hacia arriba sin tener profundidad abajo, la primera tormenta lo tumba. Dios está trabajando en tus raíces, está trabajando en tu vida privada,
en lo que nadie ve, en tu integridad cuando estás solo, en cómo manejas tu dinero cuando nadie te pide cuentas, en cómo tratas a tu familia cuando no hay cámaras. Ese es el sistema de soporte de tu llamado. Si tu éxito público es mayor que tu carácter privado, tu caída será inevitable y desastrosa. Por eso el proceso es lento. Dios prefiere tardar 10 años en formarte que un día en destruirte por darte algo para lo que no estabas listo. Hablemos de la envidia, porque esto te va a pasar. Cuando empieces a caminar en tu propósito, habrá gente que se sentirá amenazada por tu luz. No necesariamente son malas personas. A veces son personas religiosas que creen tener el monopolio de Dios. Se convertirán en tus jueces. Cuestionarán tu integridad, tus motivos y hasta tu cordura. No pierdas tiempo defendiéndote. El tiempo que gastas defendiéndote de tus críticos es tiempo que le robas a tu asignación. Mira a Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, se burlaban de él y trataban de que bajara del muro para dialogar. ¿Sabes qué les respondió? Estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Esa debe ser tu respuesta. No bajes al nivel de los que solo saben criticar desde la barrera. Mantente en el muro. Deja que tus resultados sean los que hablen por ti. La mejor defensa ante la calumnia es una vida de obediencia radical. Hay algo que me inquieta mucho de la generación actual y es la búsqueda de la fama por encima del propósito. Muchos quieren ser conocidos, pero pocos quieren ser útiles. El elegido no busca el reflector, el elegido busca la obediencia. Si la obediencia te lleva al reflector, gloria a Dios. Si te lleva al anonimato de un hospital a orar por un enfermo, gloria a Dios también. El éxito en el reino se mide por la fidelidad, no por los seguidores en una red social. He conocido personas que impactan a miles de personas en plataformas digitales, pero que tienen el alma vacía. Y he conocido abuelas que en el secreto de su cocina, a través de la oración, han cambiado el destino de su familia entera por generaciones. ¿Quién de ellas es más exitosa a los ojos de Dios? No te dejes engañar por los estándares del mundo. Tu llamado tiene un valor eterno que no se puede cuantificar con métricas humanas. ¿Sabes por qué Dios te habló en la oración? Porque Él conoce el potencial que ni tú mismo ves. Él ve al guerrero en el cobarde, ve al santo en el pecador y ve al líder en el seguidor. La visión de Dios es transformadora. Cuando Él te mira, no ve tus fracasos de ayer, ve tus victorias de mañana. Pero para que esa visión se cumpla, tienes que dejar de identificarte con tus limitaciones. Si sigues diciendo soy pobre, soy viejo, no sé hablar, estás anulando con tu boca lo que Dios activó con su palabra. El lenguaje del elegido debe ser el lenguaje de la fe. No se trata de negar la realidad, se trata de reconocer una realidad superior. Sí, el gigante es real y es grande, pero Dios es más real y mucho más grande. Cambia tu narrativa. Deja de hablar de tus problemas con Dios y empieza a hablarle a tus problemas de tu Dios. Esa autoridad es la que te permite avanzar cuando otros se detienen. Es vital que cuides tu entorno espiritual. El llamado es una semilla preciosa, pero es delicada en sus etapas iniciales. No la siembres en suelos contaminados. Hay amistades que son vampiros de propósito, personas que drenan tu fe y te llenan de dudas. Tienes que ser selectivo. No todos tienen el derecho de entrar en el santuario de tus sueños. Busca personas que tengan aceite en sus lámparas, personas que te desafíen a crecer, que no tengan miedo de decirte la verdad y que se alegren genuinamente de tus triunfos. La soledad del elegido es temporal, pero necesaria para que aprendas a discernir quiénes son tus verdaderos aliados. Una vez que estés firme, Dios enviará a las personas correctas, las conexiones divinas, que te ayudarán a escalar el monte que tienes delante. Hasta entonces, mejor estar solo con Dios que mal acompañado por personas que te alejan de Él. Otra señal de que estás avanzando es que las pruebas se vuelven más sofisticadas. Al principio, las pruebas son básicas, pero a medida que creces, el enemigo usa tácticas más sutiles. La distracción es una de sus favoritas. Te ofrecerá buenas oportunidades que no son la mejor oportunidad de Dios para ti. Te ofrecerá atajos que parecen lógicos, pero que te sacan del camino de la integridad. El elegido debe desarrollar un discernimiento agudo. Tienes que aprender a decir no a lo bueno para poder decir sí a lo excelente. No todo lo que brilla es oro celestial. A veces es solo el reflejo del sol en un pedazo de vidrio roto. Pide sabiduría todos los días.
Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. La vas a necesitar para navegar las aguas complejas de tu destino. Recuerda que tu llamado no se trata solo de ti. Se trata de la cadena de personas que serán bendecidas a través de tu obediencia. Cada vez que das un paso, estás rompiendo cadenas para los que vienen detrás. Si tú te rindes, no solo pierdes tú, pierden todos aquellos que estaban destinados a ser ayudados por ti. Esa es la verdadera presión del elegido, saber que eres un eslabón en un plan mucho más grande. Pero no dejes que eso te abrume, deja que te motive. Cuando sientas que no puedes más, piensa en los ojos de las personas que aún no conoces, pero que están esperando tu testimonio para creer. Piensa en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Estás construyendo un legado, no solo una carrera. Estás estableciendo una cultura del reino en la tierra, y eso vale cada lágrima y cada sacrificio que hayas tenido que hacer. Quiero que te imagines por un momento parado frente a un gran muro que representa tu mayor obstáculo actual. La mayoría de la gente ve el muro y se da la vuelta. Algunos se quedan a vivir a la sombra del muro, quejándose de su mala suerte. Pero el elegido sabe que el muro no está ahí para detenerlo, sino para probar cuánto realmente desea lo que está del otro lado. A veces Dios te hará dar vueltas alrededor del muro, como a Josué en Jericó. Parecerá absurdo, parecerá que no estás logrando nada, pero con cada vuelta el muro se debilita en lo invisible. Y un día, cuando menos lo esperes, al dar el último grito de fe, el muro caerá por completo. No te canses de dar vueltas, no te canses de orar, no te canses de creer. La victoria no es del más fuerte, sino del que sabe de quién depende su fuerza. Entramos ahora en la profundidad del misterio, en esa zona donde el aire se vuelve más pesado y la realidad espiritual se siente más tangible que el suelo que pisas. Has recorrido un camino de reconocimiento y de preparación, pero ahora llegamos al punto de no retorno. La tercera señal, esa de la que casi nadie se atreve a hablar en las redes sociales ni en los discursos cómodos, es la capacidad de sostener el peso de la gloria en medio de la traición. Escúchame bien, porque esto es lo que separa a los entusiastas de los verdaderos elegidos. Si Dios te ha marcado para algo mayor, vas a experimentar un nivel de rechazo que te hará dudar de tu propia identidad. No es solo que la gente no te entienda, como mencionamos antes, es que aquellos que comieron en tu mesa, aquellos que conocieron tus secretos más profundos, serán los que intenten clavar el de la duda en tu espalda. ¿Por qué? Porque tu llamado no es para agradar a los hombres, es para sacudir los cimientos de lo que ellos consideran seguro. Si estás pasando por una temporada de soledad extrema donde incluso tu propia familia parece haber levantado un muro invisible contra ti, no llores por la pérdida de la compañía. Celebra el inicio de tu investidura de poder. El cielo te está separando para que tu única fuente sea la voz que escuchaste en aquella oración. Es curioso cómo nos han vendido un cristianismo de confort, cuando la realidad de cada elegido en la Biblia fue una lucha constante contra la corriente. Mira a José de nuevo, pero no te fijes solo en su túnica de colores. Fíjate en la oscuridad del pozo donde sus propios hermanos lo lanzaron. Imagina el frío en sus huesos y el eco de las risas de su propia sangre mientras lo vendían por unas monedas. Ese no fue un error de Dios, fue la graduación de José. Si sus hermanos no lo hubieran traicionado, él nunca habría llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto, nunca habría salvado a su nación del hambre. La traición es el vehículo que Dios usa a menudo para sacarte de tu zona de confort y lanzarte hacia tu palacio. A veces, Dios permite que te rompan el corazón para que la luz que Él puso dentro de ti pueda salir con más fuerza. No puedes dar de beber a otros si tu propia vasija no ha sido quebrada primero para dejar fluir el agua viva. Si hoy te sientes traicionado, abraza ese dolor como el combustible de tu propósito, porque es la señal definitiva de que ya no perteneces al mundo de lo común. Recuerdo a una mujer que conocí hace años, alguien que tenía una fe que parecía mover montañas. Ella sentía un llamado profundo a abrir un centro de restauración para mujeres maltratadas. Tenía la visión, tenía la pasión, pero no tenía ni un centavo en el banco. Su esposo le decía que estaba perdiendo el juicio, sus amigos se burlaban de su delirio de grandeza. Ella pasó noches enteras llorando frente a su Biblia, preguntando por qué Dios le daba un sueño tan grande si no le daba los medios. Un día,
Después de meses de silencio absoluto, recibió una llamada de un desconocido que quería donar un terreno. ¿Qué había pasado? Dios estaba probando si su visión dependía del apoyo humano o de la instrucción divina. Si ella se hubiera rendido ante la crítica de su marido, el milagro se habría quedado en el vientre de la posibilidad. Muchos de ustedes tienen milagros abortados en su pasado porque permitieron que la voz de la gente fuera más fuerte que la voz de Dios. El elegido no pide permiso para cumplir su misión, pide dirección, y una vez que la tiene, avanza aunque tenga que caminar sobre brasas. Hablemos de la disciplina del secreto. Una de las razones por las que muchos elegidos pierden su fuerza es porque hablan demasiado pronto. Hay cosas que Dios te dice al oído que son solo para ti y para el proceso de incubación. Cuando revelas tu sueño a personas que no tienen visión, lo único que haces es darles munición para que te disparen dudas. Jesús a menudo les decía a los que sanaba, no se lo digas a nadie. Había una sabiduría profunda en ese silencio. Tu llamado necesita tiempo para echar raíces antes de que el tronco pueda resistir el viento. Si Dios te habló en la oración, guarda esa palabra como un tesoro bajo llave. No busques la validación de personas carnales para planes espirituales. La carne nunca entenderá el lenguaje del espíritu. Aprende a caminar en un silencio productivo, dejando que sean tus frutos los que anuncien quién te envió, no tus palabras llenas de necesidad de aprobación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las batallas más duras ocurren justo antes de un gran avance? Es una ley del mundo espiritual. La resistencia aumenta cuanto más cerca estás del objetivo. Es como un avión que gasta más combustible durante el despegue porque tiene que romper la fuerza de gravedad. Si hoy sientes que la presión es insoportable, que los ataques vienen de todos lados y que tus fuerzas están al límite, anímate. Estás en la fase de despegue. El enemigo sabe que si logras cruzar esta frontera de dolor te volverás imparable. Por eso está lanzando todo lo que tiene contra ti. No te detengas a pelear con los mensajeros, mantén tu vista en el Rey. El elegido sabe que la victoria no se gana en el campo de batalla externo, sino en el lugar secreto de la oración. Si puedes mantenerte de rodillas cuando todo se derrumba, pronto estarás de pie viendo cómo se abren los cielos sobre tu vida. Hay una diferencia abismal entre tener conocimiento de Dios y tener una revelación de Dios. El conocimiento te hace religioso, la revelación te hace peligroso para el reino de las tinieblas. Saulo de Tarso tenía todo el conocimiento teológico de su época, pero fue solo cuando tuvo la revelación de Cristo en el camino a Damasco que su vida cobró verdadero sentido. Esa luz que lo cegó físicamente fue la que le abrió los ojos espirituales. Si tú estás aquí, no es para aprender más datos sobre la Biblia, es para recibir la impartición de un espíritu de sabiduría. Dios quiere que veas lo invisible para que puedas hacer lo imposible. El elegido vive en una dimensión diferente. Donde otros ven crisis, él ve oportunidad. Donde otros ven un gigante, él ve un blanco demasiado grande para fallar. Esa perspectiva no se estudia, se recibe por contacto directo con la presencia del Creador. No permitas que tu pasado sea el ancla que te detenga. El enemigo es un experto en recordarte quién eras antes de que Dios te llamara. Te susurrará tus errores, tus pecados, tus momentos de debilidad. Pero déjame decirte algo que te va a volar la cabeza. Dios usa tu pasado no para condenarte, sino para darte una plataforma de autoridad. Nadie puede hablar de libertad mejor que alguien que estuvo preso. Nadie puede hablar de sanidad mejor que alguien que estuvo enfermo. Tus fracasos son ahora parte de tu mensaje. Cuando Dios perdona, no solo borra el pecado, redime la historia. Él toma los pedazos rotos de tu vida y construye un vitral hermoso donde se refleja su gloria. Deja de pedir perdón por lo que ya fue perdonado y empieza a dar gracias por lo que Dios va a hacer con esas cicatrices. Eres una nueva criatura y el cielo no consulta tu pasado para decidir tu futuro. A menudo nos sentimos atraídos por la idea de la influencia, pero la verdadera influencia en el reino de Dios nace de la intercesión. Si quieres cambiar el mundo, tienes que aprender a mover la mano de Dios a través de la oración persistente. No esa oración tibia de 5 minutos, sino esa lucha espiritual donde no te sueltas hasta recibir la bendición, como Jacob con el ángel. No te dejaré si no me bendices. Esa es la actitud del elegido. Hay un hambre santa que te debe consumir,
una insatisfacción con el estado actual de las cosas que te obligue a buscar el rostro de Dios con una urgencia desesperada. El mundo no necesita más teóricos, necesita hombres y mujeres que traigan el fuego del cielo a la tierra. Y ese fuego solo se enciende en el altar de la rendición total. Es importante que entiendas que el llamado tiene un tiempo de caducidad en cuanto a la oportunidad. Dios es paciente, pero sus planes avanzan. No te quedes atrapado en la parálisis por análisis, esperando el momento perfecto para obedecer. El momento perfecto es ahora. Si sigues esperando a que todos los semáforos de la vida estén en verde, nunca saldrás del estacionamiento. Da el paso en rojo y confía en que Dios detendrá el tráfico. La fe es acción, no es solo sentimiento. Abraham salió sin saber a dónde iba. La obediencia precedió al entendimiento. Si hoy sientes ese impulso interno de llamar a alguien, de empezar ese proyecto, de pedir perdón o de hacer ese sacrificio, hazlo ya. La ventana de oportunidad divina requiere una respuesta inmediata. No dejes para mañana lo que el Espíritu te está gritando hoy en el alma. ¿Sabes qué es lo más hermoso de ser un elegido? Que nunca más vuelves a estar solo en el sentido profundo de la palabra. Puedes estar sin compañía humana, pero la presencia de Dios se vuelve tan real que puedes casi tocarla. Empiezas a notar pequeños guiños del cielo, una palabra en el momento justo, una provisión inesperada, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Esos son los besos de Dios para sus elegidos, recordándoles que Él está en control absoluto. No caminas por tu propia fuerza, caminas por la gracia que te sostiene. Cuando entiendes esto, el miedo a la muerte, al fracaso o a la pobreza desaparece, porque sabes que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y si el dueño del universo es tu Padre, ¿quién puede estar contra ti? Quiero cerrar esta última reflexión directamente al corazón. Tú que has estado a punto de rendirte esta semana, tú que sentiste que este video era un mensaje personal, no es casualidad que estés escuchando estas palabras justo ahora. Dios está enviando un refuerzo a tu espíritu porque sabe que la batalla ha sido feroz. Pero escucha bien, la victoria ya ha sido decretada. Lo que estás viendo con tus ojos físicos es solo un espejismo de derrota. La realidad espiritual es que el enemigo ya ha sido vencido bajo tus pies. No bajes los brazos ahora que estás tan cerca de ver el cumplimiento de la promesa. Mantén la antorcha encendida. Tu testimonio va a ser la luz que guíe a muchos otros que hoy están en la oscuridad. Eres un eslabón vital. No te rompas bajo la presión. Fórjate en ella. El cielo te respalda y la eternidad te espera. No busques más señales externas. La mayor señal es la paz que sientes ahora mismo al saber que estás en el camino correcto. Levántate de ese lugar de autocomiseración y camina con la frente en alto. Eres un hijo del Rey, un escogido para este tiempo, una respuesta de Dios para una generación que agoniza por falta de verdad. Si este mensaje ha movido los cimientos de tu alma, por favor, sella este pacto de obediencia dándole un like y suscribiéndote para no perderte ninguna instrucción del cielo. Comparte este video con alguien que necesite despertar su propósito hoy mismo. Me despido con una solemnidad profunda, sabiendo que ya no eres el mismo que comenzó a escuchar. Que la gracia te acompañe siempre. Nos vemos en el próximo encuentro con tu destino. Bendiciones.